bien, mis amados, vamos a pasar a la palabra del Señor y les cuento que no es fácil uno preparar un mensaje para el 31 de diciembre porque la fecha es como trascendental y uno espera que le den un madrazo por lo que pasó el 2025, pero al mismo tiempo un aliento para lo que viene en el 2026. Así que es un juego ahí de varios estados. Y he meditado durante estos días, esta semana, al Señor y orando. Creo que esta es la palabra que el Señor me ha dado para la iglesia esta mañana. Quiero invitarles que se ubiquen conmigo en la Epístola Universal de Santiago, Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Voy a leer esta palabra para todos ustedes, despacio, fuerte y claramente. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. ¿Qué tal si levanta su mano conmigo y dice: Señor, esta mañana te pido que alumbres mi entendimiento y me permitas comprender esta palabra que hoy traes a mi vida. Dame la fuerza y la convicción para obedecerla, para ponerla en práctica. Yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros. A través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado de la mano de Dios. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Cuántos van a vivir el 2026 de la mano de Dios? Dígame a mí. Mira que está solo, dígale: viva este 2026 de la mano de Dios, de la mano del Señor. Yo he determinado una cosa: el 2026 voy a vivir aferrado de la mano de Dios. De la mano de Dios. Y la expresión de la mano de Dios no es una expresión solo de confianza. Tiene que ser una expresión también de obediencia. Porque si yo estoy de la mano de Dios agarrado, quiere decir que no voy por donde quiera, sino por donde Él me lleve. Amén. Y yo quiero invitarle, motivarlo, para que este 2026 vivamos de la mano de Dios. Ese es el mensaje de esta mañana, de la mano de Dios. Y quiero comenzar de la siguiente manera. Escuchen. Un pastor dijo lo siguiente: después de haber leído toda la Biblia, encontré muchos errores, todos ellos en mí. Vea qué bonito, ¿sí o no? Repito esa frase. Después de haber leído toda la Biblia,
encontré muchos errores, todos ellos en mí. ¿Y esto qué significa, mis hermanos? Significa que a la luz de la palabra de Dios, usted y yo tenemos muchos errores que debemos corregir. ¿Cuántos están conmigo en esto? Usted y yo tenemos muchas cosas que debemos mejorar a la luz de la Escritura. Y esos errores no tienen que ver con el diablo, porque siempre le echamos la culpa al diablo. Un día el diablo estaba llorando en el infierno y un demonio le preguntó: don Sata, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Y el diablo dijo: esos cristianos ahora me echan la culpa por todo. Aburrido el diablo de que le echemos la culpa por todo. Mira, los errores que hay en nuestra vida no tienen que ver con el diablo. Los errores que hay en nuestra vida no tienen que ver con el mundo. Es más, los errores que hay en nuestra vida no tienen que ver con la iglesia. Entonces, ¿con qué? Bíblicamente, los errores que hay en ti, que hay en mí, que debemos corregir, tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. Digan amén. En otras palabras, tú y yo somos pecadores. Somos malos. Me llama la atención cuando alguien dice: ¿y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es que no hay gente buena. No hay gente buena. Cuando tú te preguntas: ¿y por qué nos pasan cosas malas a la gente buena? Es que tú no eres bueno. Tú eres malo porque eres pecador, y la Biblia lo establece de esa manera. Así que los errores que debemos corregir tienen que ver con nuestra naturaleza caída, carnal y pecaminosa. Ahora, Santiago es uno de los escritores bíblicos que mejor describe la naturaleza carnal. Es más, Santiago es el único que aplica un término para describir esa naturaleza pecaminosa, y el término es concupiscencia. ¿Cómo es? Concupiscencia. Digan conmigo: concupiscencia. ¿Recuerdan el pastor que habló y habló y habló y habló de concupiscencia y concupiscencia y nunca explicó qué era la concupiscencia? Cuando se despidió, un hermanito dijo: hermano, oremos por el pastor antes de que se vaya. Y pasaron a orar y dijo: Señor, llena al pastor de concupiscencia. Fortalécelo en concupiscencia. La concupiscencia es esa inclinación al pecado, a lo prohibido, a lo malo, al vicio. Eso se llama por Santiago concupiscencia. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, mis amados, el autor, quien es Santiago, le está escribiendo a judíos que se volvieron cristianos y que huyeron de Israel por causa de la persecución romana contra el evangelio. Y esos judíos que se volvieron cristianos se instalaron en ciudades y naciones alrededor de Israel. Ahora, Santiago le escribe esta epístola a todos esos judíos cristianos que están fuera de Israel. ¿Me siguen? Y en esta epístola, Santiago aborda diferentes temas. Mire, uno de los temas que Santiago aborda en esta epístola tiene que ver con los pleitos. ¿Con los qué? Los pleitos. Santiago comienza el capítulo 4 preguntando: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Otra versión dice: ¿de dónde vienen las riñas y las contiendas entre vosotros? Ese es un tema que Santiago aborda en su epístola. Los pleitos. ¿De dónde vienen las peleas entre ustedes? Parece ser que entre esos cristianos judíos que vivían fuera de Israel habían riñas, habían contiendas, habían peleas. Y por eso Santiago les pregunta: venga, ¿de dónde vienen esas peleas?
¿De dónde salen esos bonches entre ustedes? ¿Ustedes por qué son tan contenciosos? Tanta rencilla, tanta discusión entre ustedes. Ahora, Santiago les explica en la misma carta de dónde vienen esos pleitos. Y Santiago dice, esos pleitos vienen de sus pasiones carnales. Esos pleitos vienen de su codicia, vienen de su envidia, vienen de sus deleites temporales y pecaminosos. De ahí vienen esos pleitos. Si usted vuelve a leer el capítulo 4, Santiago habla de las pasiones, de las codicias, de las envidias, de los deleites pecaminosos, y dice que ellos son la causa de los pleitos entre los cristianos. Y a continuación, Santiago se va a referir a ellos con un término, a mi juicio, bastante duro. Porque el término que Santiago utiliza es: oh almas adúlteras. Santiago se dirige en su carta a los cristianos judíos fuera de Israel, diciéndoles: almas adúlteras. Oye, y esto es increíble. Esto es casi como un insulto. Almas adúlteras. Ahora, esta expresión, almas adúlteras, no significa que esos cristianos judíos estaban siendo infieles a sus esposas. No. Esta expresión en el texto original se refiere a que todos los cristianos estamos comprometidos con Dios, como en un matrimonio. Y cuando los cristianos coqueteamos con el mundo, estamos siendo infieles a Dios. Estamos cometiendo un adulterio espiritual. ¿Están conmigo, sí o no? Así que Santiago se refiere a ellos como almas infieles, almas adúlteras. Y lo que sigue es todavía más fuerte. Porque Santiago no solo los llama almas adúlteras, sino que también les dice que ellos son amigos del mundo. Amigos del mundo. Santiago dice: almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tremendo estos términos, estos conceptos con los que Santiago se dirige a esos cristianos judíos. Santiago se atreve a demasiado, diciéndoles almas adúlteras y diciéndoles amigos del mundo. Oiga, y es curioso porque para Santiago la amistad con el mundo no solo tiene que ver con parrandas, con borracheras, con relaciones sexuales ilícitas. Para Santiago la amistad con el mundo va más allá. Para Santiago la amistad con el mundo tiene que ver también con las codicias, con las envidias, con los celos. En otras palabras, la amistad con el mundo es algo que se manifiesta en lo externo, parrandas, borracheras, orgías. Pero también se manifiesta en lo interno, envidias, codicias, celos, amarguras. Por eso Santiago se atreve a decirle a esos cristianos: almas infieles, almas adúlteras y amigos del mundo. Santiago, ¿pero por qué nos llamas así? Porque ustedes codician, arden de envidia, están muertos de los celos. Y mi amado, si tú en tu corazón guardas resentimiento, tienes envidia, atesoras amargura, yo quiero decirte esta mañana, tú eres amigo del mundo. Por menos Santiago se atrevió a decirle a los cristianos de la época almas adúlteras y amigas del mundo. Santiago es hasta atrevido llamarlos almas adúlteras y amigos del mundo. Ahora, ¿por qué Santiago los llama de esa manera? Si ustedes van al capítulo 1, estamos en el capítulo 4, pero si ustedes van al capítulo 1 de Santiago, desde el capítulo 1, Santiago ya está tratando un problema serio
en los cristianos judíos que vivían fuera de Israel. Mire, en el capítulo 1 Santiago le dice a los cristianos: no sean solo oidores de la palabra, sean también hacedores. No sean oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra. Desde el primer capítulo, Santiago ya estaba tratando un problema con esos cristianos judíos. ¿Cuál era el problema? Que esos cristianos judíos eran oidores de la Escritura, pero no eran hacedores de ella. ¿Y eso qué significa, pastor? Mírame bien, no me ignores porque te lo voy a decir. Eso significa que los cristianos a los que le escribió Santiago eran cristianos en teoría, pero no eran cristianos en la práctica. Y es lamentable, pero en la iglesia del Señor, en el siglo XXI, también siguen habiendo muchos cristianos en teoría, pero no en la práctica. Es más, aquí esta mañana hay cristianos en teoría, no en la práctica, y los estoy viendo. Los puedo observar desde aquí. Cristianos en teoría, pero no en práctica, que oyen, pero no hacen, no cumplen. Ven conmigo, ay, ay, ay. Ahora, y si tú eres un cristiano en teoría, hermano, quiero decirte esta mañana, tú eres un alma adúltera. Eres un amigo del mundo. Eso eres. Eso es, según Santiago. Esos cristianos que oyen, pero no hacen la palabra, no la aplican. Capítulo 4 dice, son almas adúlteras. Son amigos del mundo. Y la amistad con el mundo, mis amados, es de las cosas más peligrosas para un ser humano. La amistad con el mundo es un peligro para todo aquel que quiere ser cristiano. ¿Están conmigo, sí o no? Casi que Santiago nos enseña en este pasaje que todos los cristianos debemos rechazar la amistad con el mundo. Digan conmigo, todos los cristianos debemos rechazar la amistad con el mundo. El que no lo dijo no quiere rechazar la amistad con el mundo. Es parcero del mundo. Pero Santiago nos enseña que todos los cristianos debemos rechazar la amistad con el mundo. Y hay por lo menos 3 razones en este texto por las cuales usted y yo debemos rechazar la amistad con el mundo. ¿Están conmigo? Díganme amén. Y yo quiero mostrarlas a continuación. Número 1, todos los cristianos debemos rechazar la amistad con el mundo porque la amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Y lo dice Santiago. Miren lo que dice Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera razón para que rechaces este año 2026 la amistad con el mundo. ¿Cuál es la razón, pastor? Que la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios. En enemigo de Dios. Y cuando decimos la amistad con el mundo, no estamos hablando exactamente de personas. Aunque, escúchame esto, abro paréntesis. Hay personas que tienes que alejar de tu vida este año. Hay personas con las que tienes que cortar amistad este año. A las que tienes que sacarle el cuerpo. Y si es necesario, a las que tienes que huirle. Para que no te tienten ni te arrastren al pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero cuando hablamos de amistad con el mundo, nos referimos a esa tendencia, a esa cultura pecaminosa, donde todo es normal. Fornicar es normal, hablar con vulgaridades es normal, mentir es normal, hacer trampa es normal, odiar es normal, buscar pleito es normal, envidiar al otro es normal.
esa cultura mundana y pecaminosa es a la que tú y yo tenemos que renunciar, tenemos que rechazar. ¿Por qué, pastor? Porque si no la sacamos de nuestra vida, eso nos convierte en enemigos de Dios. Y hermanos, en ser enemigos de Dios es un problema. Diga que está a su lado, ser enemigos de Dios es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué ser enemigos de Dios es un problema? Mira, porque Dios nunca pierde. Diga conmigo, Dios nunca pierde. Porque nos perdemos. Escúchame, Dios nunca pierde. Si tú eres enemigo de Dios, estás perdido. Estás perdido. Decía un profesor en el Instituto Bíblico, ser enemigo de Dios es como la pelea de un tigre contra un burro amarrado. Y el burro amarrado eres tú. Así que estás perdido. Estás perdido. Los grandes enemigos de Dios en la historia, los ateos que se opusieron a Dios en la historia, terminaron humillados. Y Dios terminó triunfando. Un universitario salió de clases y mientras caminaba por el andén, en la esquina vio una pancarta enorme que decía: Dios ha muerto, atentamente Nietzsche. Cosa que no le pareció al estudiante, que entre otras cosas era cristiano, y al otro día, muy de madrugada, fue hasta el cartel y logró cambiarlo y puso otra pancarta todavía más grande. Y cuando amaneció, mientras la gente transitaba, leía en la pancarta: Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. Ahora pregunto, ¿quién ha muerto realmente? Aquel que fue enemigo de Dios es el que ha muerto realmente. Tú nunca le vas a ganar a Dios. Por eso es mejor ser amigo de Dios que enemigo de Él. Y mira, si tú abrazas las cosas mundanas, te estás volviendo enemigo de Dios. Te estás volviendo enemigo de Dios. Mira, te lo voy a decir de manera clara. Si a ti te encanta la iglesia, pero también te gusta la parranda, el licor, hermana, tú eres enemiga de Dios. Hermano, tú eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Vean conmigo, amén. Número 2. Santiago nos enseña que todos los cristianos debemos rechazar la amistad con el mundo, porque dice el versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, oiga, nos anhela celosamente. Qué bonita razón. Mire lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo te pregunto, ¿cuál es el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros? Dígalo sin miedo: el Espíritu Santo. Jesús dice que todos los que creemos en Él, el Espíritu corre dentro de nosotros como ríos de agua viva. El Espíritu de Dios es el que mora dentro de nosotros. Y ese Espíritu, dice Santiago, nos anhela celosamente. ¿Y qué significa celosamente? Mira, el Espíritu de Dios te anhela a ti solo para Él. Solamente para Él. No te quiere compartir ni con el diablo, ni con el mundo, ni con el pecado. El Espíritu de Dios no te quiere compartir. Él te anhela profundamente. Mientras yo meditaba en este pasaje, hermanos, tuve que tomarme un momento y decirle al Señor: perdón. Porque este año yo di lugar a cosas carnales en mi vida. Este año yo di lugar a tradiciones y culturas mundanas y pecaminosas. Y cuando meditaba en este pasaje,
tuve que decirle: Espíritu de Dios, perdón, porque tú me anhelas solo para ti. Y yo en mi egoísmo he querido estar contigo, pero también estar con el mundo, con cosas del mundo que no te agradan a ti. Perdóname, Espíritu de Dios. Mi amado, tú y yo tenemos que rechazar la amistad con el mundo, porque el Espíritu de Dios que mora en ti te anhela solo para Él. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Emelio Martínez Bejarano es el pastor que me ganó y me discipuló a mí. Emelio Martínez Bejarano es un pastor de la iglesia wesleyana que hoy dirige la iglesia en Bucaramanga. Y el pastor Emelio nació en un hogar cristiano. Toda la vida ha sido seguidor de Jesús. Él no conoció la vida mundana. Pero un día en su juventud quiso ir con los muchachos del barrio a una discoteca. Y entre luces, licor y música, Emelio dice que sintió una voz retumbando en su interior que decía: ¿qué haces aquí? Y cuando él escuchó esa voz que le preguntó: ¿qué haces aquí?, de inmediato entendió: esto no es para mí. Yo sigo a Cristo. Y al instante se fue de ese lugar para nunca más en sus 50 y tantos años volver a una discoteca. Él entendió: es que el Señor me quiere solo para Él. El Señor no me quiere compartir con cosas del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y número 3, Santiago enseña que todos los cristianos debemos rechazar la amistad con el mundo. Escuchen, porque el Señor da mayor gracia. ¿El Señor qué? Mira lo que dice el versículo. Pero ¿Él qué? Da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué bonito esto. El Señor da mayor gracia. Otra versión traduce que el don de Dios, el regalo de Dios es superior. ¿Para qué te vas a quedar siendo amigo del mundo si lo que ofrece el mundo es nada comparado con lo que te da Dios? Lo que te da Dios es mayor, es superior, es más agradable, es bendito, es eterno, es bueno. La bendición de Dios no se compara con lo que te ofrece el mundo. Él da mayor gracia, Él da mejor regalo. La bendición del Señor es superior a lo que te ofrece el mundo. ¿Cómo no rechazar la amistad con el mundo si lo que me da Dios, por Dios, amados, es mucho mejor? Es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. La gente cree que las cosas del mundo y que el mundo en general da la felicidad. Por eso los jóvenes de hoy tienen una consigna: la vida es para disfrutarla. Traduzco, paréntesis: disfrutarla en parrandas, en rumbas, en licor, en relaciones sexuales. Cierro paréntesis. Pero mira, el mundo jamás, digan conmigo jamás, el mundo jamás te dará felicidad, jamás de los jamases. ¿Qué te da el mundo? Mira, literalmente el mundo te da diversión. ¿Te da qué? Y la diversión es diferente a la felicidad. La diversión es completamente distinto a la felicidad. La gente confunde diversión con felicidad. La diversión es momentánea, dura un fin de semana y a veces sale costosa. Muchos se embriagaron ayer y hoy están en un hospital por un accidente que tuvieron.
Muchos parrandearon anoche y hoy alguno de la fiesta amaneció muerto. Muchos se embriagaron de amores y fornicaciones el fin de semana y hoy están infectados de una enfermedad que les amargará la vida por el resto de los años que siguen. Es decir, el mundo solo te da diversión, solo te ofrece un placer carnal que dura unos minutos, pero luego la ruina crece más, la pobreza crece más, el sufrimiento crece más, el dolor crece más. Y tente tantito nomás, porque ya está que tu hogar, tus hijos, tus relaciones se desmoronan. Se van a desmoronar solo por un chorrito que quiero tirarme, por una rumbiadita que quiero pegarme. Cuando Dios te está diciendo, no abraces eso. ¿Tú crees que la rumba te da lo que yo te doy, dice el Señor? ¿Tú crees que el trago te da lo que yo te doy, dice el Señor? ¿Tú crees que las relaciones sexuales, es decir, la fornication, te da lo que yo te voy a dar? Jamás. Mira, Él da mayor gracia. El regalo de Dios es superior, es más grande. ¿Cómo no rechazar la amistad con el mundo? Hay muchas razones para rechazarla. Mira, rechaza la amistad con el mundo porque ella te convierte en enemigo de Dios. Rechaza la amistad con el mundo porque el espíritu que mora en ti te anhela solo para Él. Rechaza la amistad con el mundo porque Él da mayor gracia. El regalo del Señor es mucho mayor que lo que te ofrece el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, yo te voy a decir una cosa. Si este año de verdad quieres vivir de la mano de Dios, tienes que comenzar rechazando la amistad con el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si este año, Carlos, déjame un momentico, por favor. Listo. Gracias. Si este año quieres vivir de la mano de Dios, rechaza la amistad con el mundo. Rechaza la amistad con el mundo. Renuncia a ella. Tírala de tu vida. Y literalmente vas a vivir de la mano de Dios. Mira, la mano de Dios nunca te va a soltar a ti. Es tu mano la que lo suelta a Él. Y aquí hay muchas manos que han soltado la mano de Dios para tomar la mano del mundo e irse encaminando felices. Este año 2026, renuncia a la amistad con el mundo. Alguien que reciba esto, dígame amén. Y camina de la mano de Dios. Amén. Ahora, pastor, está bien. Yo renuncio a la amistad con el mundo. Pero ¿y qué más? ¿Qué más hago? Si mañana el mundo viene a tentarme otra vez, ¿cómo hago para vencer? Dígame qué herramientas hay para no caer en la tentación, que yo sé que el maligno va a susurrarme al oído. Vuelve, te esperan tus amigos, una cervecita nomás, una canita al aire. Pastor, ¿qué más hago? Estoy de acuerdo, renuncio, rechazo la amistad con el mundo, pero ¿qué cosas más se requieren? ¿Qué más debo hacer? Mira, este capítulo 4 de Santiago nos presenta 3 llamados. 3 llamados que debemos poner en práctica para vencer. ¿Cuántos quieren escucharlo? Díganme amén. 3 llamados. Escúchame, renunciar, rechazar la amistad con el mundo, lo debemos hacer. Pero además de rechazar, hay algo que debes poner en práctica todos los días, para que cuando ese mundo venga a tocar la puerta otra vez, tú estés fortalecido y firme y le digas a ese mundo, ya no tienes cabida en mí. Amén. Se lo voy a decir rápidamente. El primer llamado, según este capítulo 4 de Santiago, es someternos a Dios. Digan conmigo, someternos a Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Y orad vosotros. El primer llamado, después de que renuncies a la amistad con el mundo, rechaces la amistad con el mundo,
es sométete a Dios. Y someterse a Dios no es otra cosa más que cumplir sus ordenanzas. Cumple las ordenanzas del Señor y ahí literalmente te estás sometiendo a Él. Te estás sometiendo a Él. Ahora, someternos a Dios trae un beneficio. ¿Cuál? Vamos a vencer al diablo. ¿Vamos a qué? Vamos a vencer al diablo. Mira lo que dice: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Él se irá. No podrá vencerte, no podrá contra ti. Cuando tú te sometes a Dios, el diablo no te ganará. El diablo huirá despavorido, vencido y derrotado. Mira, tú no vences al diablo porque vengas mucho a la iglesia. Tú no vences al diablo porque te sepas muchos versículos de memoria. El diablo se sabe la Biblia entera. Y si tú en la casa, porque te sabes muchos versículos, quieres pararte y decirle a Satanás: Satanás, te reprendo, como dice Lucas, y el diablo te ayuda, Lucas 9:54, mijo. Porque el diablo se la sabe. Y tú nunca echarás fuera al diablo porque te sepas versículos de memoria. El diablo no tiene miedo a eso. El diablo le tiene miedo a un cristiano que se someta a Dios, que obedezca su palabra. Ante ese cristiano, el diablo huye. Huye. Segundo llamado, dice acercarnos a Dios. Mira lo que dice el versículo 8: acercaos a Dios. ¿Y qué pasa? Y Él se acercará a vosotros. ¿Y cómo debemos acercarnos? Los pecadores, limpiar las manos. Los de doble ánimo, purificar el corazón. ¿A quién le está diciendo Santiago de doble ánimo? A esos cristianos judíos que quieren de Dios pero también del mundo. Este es el segundo llamado: acercarnos a Dios. Amado, y este acercarnos a Dios en términos prácticos es acercarnos a través de la oración, acercarnos a través del estudio de la palabra, acercarnos a través de la congregación. ¿Cuántos reciben esto? Mi amado, este año 2026, acércate más a Dios. A través de la oración, a través de la palabra, a través de la congregación. Acércate más a Dios. Vuélvete disciplinado con eso. Vuélvete disciplinado con eso. A veces veo hermanos en la iglesia que van menguando, van dejando, van soltando. Y cada que les escribo, les digo a todos lo mismo. ¿Qué les digo? Vea, hermanito, esa historia yo ya me la sé. Yo ya sé para dónde va usted con esa frialdad espiritual. Yo ya sé para dónde va usted con esa pereza por orar, por congregarse. Yo ya sé, esa historia me la sé hace 23 años. ¿Y por qué sabe que me va a pasar así? Mijo, porque el ser humano es el mismo desde que fue creado. Y le pasan las mismas cosas de distintas maneras. Si no oras, si descuidas la Biblia, si dejas de congregarte, mira, algo bueno no te va a pasar. Algo malo sí te va a pasar. Te lo aseguro. Entonces, acércate a Dios. Este año 2026, acércate a Dios. Y mira lo que dice la Biblia. Y Él se acercará a ti. No hay nada más maravilloso que Dios se acerque a mí. Porque cuando Dios se acerca a mí, Dios se acerca con todo lo que Él tiene. Dios se acerca con su bendición. Dios se acerca con su paz. Dios se acerca con su gozo. Dios se acerca con su plenitud. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso para mí. Así que este año 2026 me voy a acercar más a Dios. El 2026 no puedo vivirlo espiritualmente como viví este 2025. Tengo que crecer más, acercarme más a Él. Y último, dice el pasaje, el último versículo del texto: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El tercer llamado es humillarnos. Humillarnos es postrarnos ante el Señor.
Postrémonos delante de Él, reconozcamos nuestra condición, confesemos nuestros pecados, pidámosle perdón, adorémoslo de rodillas, humillémonos delante del Señor. ¿Y cuál es el beneficio de humillarnos? Dice, y Él los exaltará. Otra versión dice, Él los levantará con honor. Y otra versión dice, Él los levantará en honra. ¡Ah, qué bonito! En honra. Y la honra del Señor es una cosa maravillosa que muchas veces incluye milagros, bendiciones, puertas abiertas. Amado, rechacemos el mundo, la amistad con el mundo. Sometámonos a Dios, acerquémonos a Él y humillémonos delante del Señor. Si esto hacemos, amado, ten por seguro que estarás andando de la mano de Dios. Termino con esto. Voy a terminar recordando algo que me parece importante para esta predicación. José vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en José. Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel. El cristiano vive en el mundo, pero el mundo no puede vivir en el cristiano. En el cristiano vive el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Señor es la plenitud, el gozo, la paz y la bendición. Este año camina de la mano de Dios. Y para hacerlo posible, renuncia a la amistad con el mundo. Sométete al Señor, acércate al Señor y humíllate delante del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie un momento y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias.